Hola a todos, mi nombre es Farel Ladeus y en esta ocasión, en representación de mi equipo de trabajo conformado por Rosa Jiménez, Juan Berrigo, Astrid Rico y Pamela Figueroa, estaré explicando un ejercicio de extracción líquido-líquida de la asignatura Operaciones Unitarias 3. Para recordar, es importante mencionar que la extracción líquido-líquida es una operación de separación de los componentes presentes en una mezcla líquida mediante la transferencia de masa a través o a un disolvente inmiscible o parcialmente inmiscible que tiene una naturaleza distinta al de la mezcla. También es importante resaltar que los componentes en este tipo de separación o de extracción se distribuyen de forma selectiva entre las dos fases que están presentes en la mezcla, permitiendo así la separación. En la extracción líquido-líquida existen ciertos flujos. En el flujo de alimentación está comprendido por un disolvente A en solución con un soluto. Además, también se encuentra a la entrada un disolvente B, lo llamamos en este caso, diferente o de diferente naturaleza del disolvente A. Y a las salidas encontramos la salida de un refinado, que corresponde de manera ideal al total del disolvente que está entrando en la alimentación. Y también encontramos un flujo de extracto que corresponderá de manera ideal también a la cantidad de disolvente B más la cantidad de soluto presente en la alimentación entrada. Listo. También es bastante importante mencionar que existen muchos métodos de extracción líquido-líquido, entre los que se encuentran la extracción por contacto sencillo, la extracción por contacto múltiple en corriente directa, la extracción por contacto múltiple en contracorriente, la extracción por contacto diferencial en contracorriente y la extracción líquido-líquido con reflujo. En todas y cada uno de estos métodos de extracción, primero se entra en contacto el material a extraer con el solvente, luego se separan las fases que se forman de este contacto y luego se recupera el solvente empleado. Si nos centramos en la extracción por contacto múltiple en corriente directa, encontramos que es la repetición del procedimiento que se emplea para una etapa en etapas sucesivas. Es decir, que en este caso nos tocará subdividir la cantidad total del disolvente en varias fracciones, empleando cada una de las fracciones de esta división como disolvente en cada una de las etapas del proceso de extracción. El ejercicio que hemos traído dice una mezcla de difenilhexano con docosano de composición 45% en pesos se extrae a una corriente directa a 45 grados Celsius con furfural para reducir la concentración del difenilhexano en el producto refinado a menos del 5%. Nos data que se emplean 8.000 kilogramos de furfurano por cada 5.000 kilogramos de mezcla inicial y nos pide que calculemos el número de etapas teóricas para efectuar la separación indicada. También el ejercicio nos proporciona los datos de equilibrio para el sistema. Con estos datos de equilibrio del sistema, lo primero que vamos a hacer es irnos al diagrama ternario y graficar nuestra curva de immiscibilidad, curva de color verde, y las líneas de reparto. Ya teniendo este diagrama realizado, pasamos a estudiar nuestra primera etapa. Hacemos el respectivo diagrama para la identificación de los flujos y las composiciones y procedemos a establecer nuestro balance general. Entradas son iguales a la salida por ley de la conservación de la masa. Aquí consideramos que M va a ser la sumatoria tanto de los flujos de refinado como del flujo del extracto. Entonces tenemos que el flujo total de salida M va a ser igual a la sumatoria de la alimentación o mezcla con el solvente. Y nos da que el flujo total de salida es igual a 13.000 kilogramos. Con este valor podemos establecer un balance por componentes y hallar la composición en el flujo de salida. Ya teniendo estos dos datos, podemos nuevamente regresar al diagrama ternario y para la identificación tanto de la composición de extracto y refinado a la salida de la primera etapa. Para ello, nos ubicamos en la línea o en la recta AC en el punto de la composición de la alimentación, en este caso, 0.45. Y trazamos una línea perpendicular desde esta línea, desde este punto hasta el punto B, que
es la línea azul que se encuentra aquí. Luego, con el valor de la composición del flujo de salida en esta primera etapa, vamos a trazar una línea paralela a las líneas de reparto de un extremo al otro de la curva de admisibilidad, en este caso la línea roja. Y obtenemos primero que para la composición de extracto tenemos un valor de 0,147 y para la composición de refinado obtenemos un valor de 0,22 y nuestro punto de referencia será la composición del flujo total de salida, que debe ser la intersección o debe corresponder a la intersección de estas dos líneas. Ya con estos dos datos nos damos cuenta que el flujo de refinado, o perdón, la composición de refinado no es menor al 5%. Por tal razón, es necesario que nosotros procedamos a calcular a través de los balances generales de salida las cantidades tanto de extracto como de refinado que están saliendo. Recordemos que había dicho que M correspondería a la sumatoria tanto del extracto como del refinado o de los flujos de salida. Listo. Luego establecemos el balance por componente para las salidas y nos encontramos con que nos genera un sistema de ecuaciones de 2×2 que, empleando el método de sustitución, encontramos los respectivos valores para el extracto y el refinado. Posterior a esto, teniendo en cuenta que los flujos de salida de la etapa 1 van a ser los flujos de entrada, para la etapa 2 podemos establecer nuestro balance general. Tenemos que refinado en 1, que es la salida de la primera etapa, más la cantidad de solvente empleado va a ser igual al flujo total, pero en este caso en la etapa número 2. Y encontramos que el flujo total será igual a 12.095.89 kilogramos. Nuevamente establecemos nuestro balance por componente, hallamos la composición del flujo total de las salidas y pasamos al gráfico. Y aquí realizamos el mismo procedimiento que en el caso anterior. Nos ubicamos en la recta AC, el valor de alimentación, que en este caso va a ser el valor de la concentración del refinado. Llevamos desde este punto hasta el punto B y luego trazamos una línea perpendicular desde la concentración del flujo total de salida hasta el lado opuesto de la curva de admisibilidad, de tal forma de que la recta sea paralela a las líneas de reparto. Y nos encontramos los siguientes valores. Para la composición del extracto, el valor es igual a 0,0673. Para la composición del refinado, encontramos un valor igual a 0,0847. Y como referencia tenemos nuestro valor de composición del flujo total de salida en la segunda etapa, como en la intersección de estas dos rectas. Luego de esto nos damos cuenta que, bueno, aún no llega a ser menor la composición del refinado, menor a 0,5. Por tal razón, procederemos a hacer nuestros balances de salida de la segunda etapa. A calcular cada uno de estos flujos, nos encontramos que se nos va a generar una ecuación o un sistema de ecuaciones de 2×2, lo resolvemos por método de sustitución y encontramos sus respectivos valores. Luego, con estos valores y considerando nuevamente que los flujos que salen en la segunda etapa van a ser los flujos de entrada, en la etapa número 3 establecemos nuestro balance general. Tenemos el refinado que va a entrar en 2, va a ser que está saliendo en 2, perdón, va a ser la entrada hacia la etapa 3, más la cantidad de solvente es igual al flujo total de salida. Con este balance hallamos la cantidad total de salida y con el balance por componente hallamos nuevamente la composición en el flujo de salida. Luego de ello nos dirigimos nuevamente al gráfico, el mismo procedimiento, establecemos en la recta AC el punto de alimentación y buscamos el valor correspondiente
a la composición en la mezcla, pasamos la recta paralela a líneas de reparto y hallamos los correspondientes valores, teniendo en cuenta que la intersección debe ser o debe corresponder a la composición el flujo de salida. Y aquí encontramos que la composición para el extracto es igual a 0.0257 y la composición para el refinado va a ser igual a 0.0360. En este caso nos encontramos con que luego de ello aplicamos los balances general de salida para calcular los flujos de salida como tal. Aplicamos un balance por componente que nos va a generar nuevamente un sistema de ecuación de 2×2 y utilizando el método de sustitución obtenemos los valores respectivos que también corresponderán a las salidas del balance general o global del sistema. Entonces, el problema nos está pidiendo que calculemos el número de etapas teóricas para efectuar la separación tal que el refinado sea menor al 5%, la composición en el refinado. Entonces, notamos que en la etapa 3, la concentración final de la corriente de refinado es igual a 3.61%, y esto es mucho menor al 5%. Por tal razón, concluimos que el número de etapas teóricas necesarias para que la concentración final en la corriente de refinado sea mejor que 5% es 3 etapas. No siendo más, muchísimas gracias por la atención, gracias por su tiempo, gracias por ver y hasta en una próxima ocasión.